En la boda de mi hija, su novio levantó la copa, me señaló y se burló de mi vida insignificante, provocando la risa de los invitados. Mi hija bajó la cabeza, tímida, pero entonces su suegro se le acercó, con los ojos muy abiertos, y me pidió un autógrafo. Él reconoció quién era yo en realidad. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. La voz de Marco resonó en mi sala como un cristal roto. Tío Arturo, lo entendemos. Las cosas no están exactamente bollantes para usted en lo económico, pero esta boda lo es todo para Valeria. Yo estaba sentado en mi viejo sillón de cuero, con la chequera ya abierta sobre mi regazo, y el bolígrafo temblando ligeramente entre mis dedos. 20 años con este sillón, 20 años de conversaciones cómodas con mi hija. Ahora ella estaba de pie junto a la ventana, sus tacones de diseñador repiqueteando contra mi gastado suelo de madera mientras cambiaba el peso de un pie a otro. Quiero ayudar. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Por eso estáis aquí, ¿verdad? Marco caminaba de un lado a otro detrás de mi mesa de centro, su costoso reloj capturando la luz de la tarde. Cada pocos segundos, sus ojos barrían mis modestos muebles. El sofá descolorido que Elena y yo habíamos comprado de segunda mano, la mesa de centro arañada sobre la que Valeria había pintado de niña. Su expresión lo decía todo. Solo el lugar de la celebración cuesta 35,000, continuó, mirando de nuevo su reloj. Y papá ya está cubriendo el catering. La banda. Las flores. ¿Cuánto necesitáis? Interrumpí, sabiendo ya que la respuesta dolería. Valeria finalmente se giró desde la ventana. Por un momento, vi un destello de mi niñita en su rostro, la que solía subirse a este mismo sillón con libros de cuentos. Luego, sus facciones se endurecieron de nuevo. 50,000 sería perfecto, dijo en voz baja. El número golpeó como un golpe físico. Abrí mi chequera, mis manos envejecidas sintiendo de repente cada uno de mis 65 años. El saldo me devolvió la mirada. 23,016 dólares. Todo. Mi cuenta de ahorros entera, construida céntimo a céntimo desde que Elena murió. 20,000, dije, arrancando el cheque con cuidadosa precisión. Es todo lo que tengo. Cada céntimo de mis ahorros. El silencio se extendió entre nosotros como un cañón. Marco dejó de caminar. Su boca se abrió ligeramente. Luego se rió. No con crueldad, sino con genuina sorpresa. ¿En serio? Mi padre gastará más que eso solo en flores. Sentí que la sangre me subía a la cara. Es lo que puedo hacer. Arturo. Tío Arturo. Marco se corrigió, su tono cambiando a algo que podría haber sido lástima. Aprecio el gesto. De verdad. Pero estamos hablando de una boda de verdad. Valeria se merece algo mejor que esto. Su gesto abarcó toda mi vida. Las fotos familiares en la repisa, la pila de facturas en mi escritorio, el café enfriándose en la mesita, todo por lo que había trabajado, todo lo que había ahorrado, descartado con un movimiento de su mano. Papá. La voz de Valeria sonó como un latigazo. Pero no me estaba defendiendo a mí. Le estaba advirtiendo a él que tuviera más cuidado con sus palabras. Mire, continuó Marco. Su voz más suave ahora, más peligrosa. Ambos sabemos que vive de la pensión del gobierno y de la pequeña jubilación que le quedó de sus días en la música. Esto no es caridad. Se trata de lo que Valeria necesita para su futuro. Le extendí el cheque de todos modos, mi firma aún húmeda en la parte inferior. 20,000 dólares. 4 meses de mis ingresos. El dinero que había estado guardando para emergencias, para reparaciones en esta vieja casa, para las facturas médicas que inevitablemente llegarían. Marco no lo tomó. Quédeselo, dijo amablemente. Quizás úselo para arreglar esa gotera en el techo. Las palabras quedaron flotando en el aire como humo. No le había mencionado la gotera a nadie. La había notado él mismo. La pequeña mancha de agua en mi techo, apenas visible a menos que supieras dónde mirar. Había catalogado mis fracasos, mis insuficiencias, en los 15 minutos que llevaba aquí. Valeria se movió hacia la puerta, sus tacones afilados contra mi suelo. Deberíamos irnos. Valeria, me levanté, el cheque todavía extendido entre nosotros. Mija,
Por favor. Se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. Por un instante pensé que podría darse la vuelta, que podría recordar quién era yo, lo que solíamos ser el uno para el otro. Ya encontraremos otra solución, dijo sin girarse. No se preocupe por eso. La puerta principal se abrió, dejando entrar el sonido del tráfico de la calle. Marco la siguió, deteniéndose solo para mirarme con algo que podría haber sido compasión. Gracias de todos modos, tío Arturo. Luego se fueron, dejando solo el sonido de las puertas de un coche cerrándose y un motor arrancando. Permanecí de pie en mi sala vacía, sosteniendo un cheque por $20,000 que nadie quería. El silencio presionaba mis tímpanos como agua. Dejé el cheque sobre la mesa de centro, viéndolo revolotear ligeramente con la brisa del aire acondicionado. $20,000 reducidos a un trozo de papel sin valor por unas pocas palabras descuidadas. Afuera, el coche de alta gama de Marco desapareció al doblar la esquina, llevándose a mi hija con él. Me hundí de nuevo en mi sillón, el cuero crujiendo bajo mi peso. La casa se sentía diferente ahora, más pequeña de alguna manera, como si las paredes se hubieran encogido durante su visita. Cada objeto familiar parecía burlarse de mí. Las fotos familiares sonriendo desde la repisa, el estuche de la guitarra acumulando polvo en la pila de facturas que nunca parecía disminuir. Mi teléfono vibró en la mesita. El sonido cortó el silencio como un cuchillo, haciéndome sobresaltar. Busqué a tientas mis gafas de leer, entrecerrando los ojos ante la pantalla brillante. Un mensaje de texto de Valeria. No te molestes en venir a nuestra boda. No necesitamos tu caridad. Lo leí 2 veces, luego una tercera, las palabras negándose a cambiar. Mis dedos se movieron por la pantalla, tratando de llamarla. Pero el teléfono fue directamente al buzón de voz. Su voz grabada, alegre y profesional, me pedía que dejara un mensaje después del tono. No pude hablar. El teléfono se me resbaló de las manos, cayendo con estrépito sobre la mesa de centro junto al cheque. Se me oprimió el pecho. Cada respiración se convirtió en un esfuerzo consciente. Esto ya no era solo por dinero. Se trataba de perder a la única familia que me quedaba. Cogí el teléfono de nuevo. Empecé a escribir una respuesta. Valeria, mija, te quiero. Por favor, no. Borrado. Solo quería ayudar. Siento sí. Borrado. ¿Podemos hablar? Por favor. Borrado. Nada de lo que escribía parecía correcto. Nada capturaba el dolor hueco que se extendía por mi pecho, la incredulidad de que mi propia hija, mi niñita, pudiera apartarme de forma tan completa. El texto se sentía como sus palabras, pero de alguna manera más afiladas, más crueles de lo que nunca había sido, incluso durante sus peores años de adolescencia. La influencia de Marco, tal vez, o tal vez esta era la persona en la que se había convertido, y yo había estado demasiado ciego para verlo. La luz de la tarde cambió a través de las ventanas, proyectando largas sombras por el suelo. En algún lugar a lo lejos, una cortadora de césped se puso en marcha, sonidos suburbanos normales que se sentían imposiblemente lejanos. Me quedé sentado allí, sosteniendo mi teléfono, mirando ese mensaje, esperando que algo volviera a tener sentido, pero nada lo tenía. El cheque yacía olvidado en la mesa, mi firma ya empezando a desvanecerse con la luz del sol. Todo ese dinero, todos esos meses de ahorro cuidadoso, sin sentido ahora, no porque no fuera suficiente, sino porque no lo querían en absoluto, porque no me querían a mí. La casa crujió a mi alrededor, acomodándose en la noche. Debería levantarme, hacer la cena, hacer algo productivo con el resto de mi sábado. En lugar de eso, me quedé congelado en mi sillón, sosteniendo un teléfono que se sentía más pesado que una piedra, leyendo el mismo mensaje brutal una y otra vez hasta que las palabras perdieron todo significado. No te molestes en venir a nuestra boda, la boda de mi hija. El día que había estado esperando durante meses, a pesar de mis reservas sobre Marco, el día que había planeado llevarla al altar, dar un discurso sobre lo orgullosa que habría estado Elena, bailar con ella como solíamos hacerlo cuando era pequeña, y se subía a mis pies. Desaparecido. Todo ello desaparecido en 15 palabras en una pantalla. Dejé el teléfono y caminé hacia la repisa, mis piernas temblorosas bajo mi cuerpo.
Las fotos familiares esperaban allí como viejos amigos, rostros congelados en tiempos más felices. Mis dedos recorrieron el borde del marco más grande. Valeria a los 3 años, Elena sosteniéndola en su regazo, yo al fondo con mi vieja guitarra acústica. Parecíamos tan completos entonces. El recuerdo me golpeó sin previo aviso, enseñándole a Valeria, de 5 años, a montar en bicicleta en nuestro antiguo camino de entrada. Elena animando desde los escalones del porche, con las manos ahuecando la boca. «Ya lo tienes, mi niña, ya lo tienes». Y la risa triunfante de Valeria cuando finalmente pedaleó sola, tambaleándose pero decidida, sus ruedines girando inútilmente en el aire. Cogí otra foto. Vacaciones en la playa. 1998. Los 3 construyendo un elaborado castillo de arena. Nuestras manos cubiertas de arena mojada. Elena llevaba su vestido de verano amarillo favorito, el que hacía que sus ojos parecieran de color miel. Valeria, quizás de 8 años entonces, tenía arena en el pelo y la sonrisa más grande que jamás había visto. La cocina me llamó, la memoria muscular guiando mis pies. Llené la tetera con manos temblorosas. La simple tarea me anclaba en el presente. Pero incluso aquí, rodeado de objetos cotidianos, los recuerdos me seguían. Elena trenzando el pelo de Valeria para el primer día de colegio, sus dedos rápidos y seguros. «Quédate quieta, cariño. Queremos que estés perfecta». Y yo en la cocina, haciendo panqueques con formas divertidas, con forma de corazón, estrellas torcidas, cualquier cosa para hacer sonreír a nuestra nerviosa niña de 6 años. La tetera silbó. Vertí agua caliente sobre una bolsita de té, viendo cómo el líquido se oscurecía, inhalando el familiar aroma. El favorito de Elena solía preparar una tetera cada noche, acomodándose en el sofá entre Valeria y yo para nuestras noches de cine en familia. Palomitas en un gran cuenco de madera, mantas enredadas a nuestros pies, todos discutiendo sobre qué ver. «Tiene tu terquedad, Arturo», susurraba Elena durante los años de adolescencia de Valeria, cuando nuestra hija subía furiosa las escaleras por alguna injusticia percibida. Pero incluso entonces, incluso durante las peores discusiones, Valeria finalmente bajaba sigilosamente. Se acurrucaba junto a Elena en el sofá y se dejaba perdonar. Volví a la repisa con mi té, estudiando cada fotografía como la prueba de un crimen. Aquí estaba la prueba de que una vez fuimos felices. Aquí estaba Valeria a los 16, con el birrete de graduación torcido, abrazando a sus 2 padres con genuino afecto. «Os quiero, chicos», dijo ese día. «Os quiero mucho». ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo me había convertido en alguien cuyo amor era caridad, cuya presencia no era bienvenida? Después de la muerte de Elena, probablemente. El funeral, los terribles meses que siguieron. Valeria alejándose de mí como si yo estuviera contaminado por el dolor. Tenía 25 años entonces, edad suficiente para manejar la pérdida, pero quizás demasiado joven para perdonarme, por no ser capaz de llenar el vacío que su madre dejó. Yo no era suficiente. Sin Elena como el centro, como el pegamento que nos mantenía unidos, Valeria y yo nos habíamos distanciado como los restos de un naufragio. Diferentes piezas de la misma familia, flotando en direcciones diferentes. Cogí la foto más reciente, los 3 en el último cumpleaños de Elena. 2 meses antes del diagnóstico, habíamos ido a su restaurante favorito, compartido una botella de vino, reído hasta que nos dolieron los costados. En la foto, la cabeza de Elena descansa sobre mi hombro, mientras Valeria se inclina sobre la mesa, buscando la mano de su madre. Parecíamos invencibles entonces. Parecíamos como si nada pudiera rompernos jamás. El reloj de la repisa dio las 5. Realmente había estado parado aquí más de 1 hora. El té se había enfriado en mis manos. La luz exterior había cambiado hacia el atardecer. Y yo seguía sosteniendo esta fotografía, todavía tratando de entender cómo todo había salido tan mal. 3 rostros me sonreían desde el marco. Una familia completa, inconsciente del dolor que esperaba a la vuelta de la esquina. La risa de Elena parecía resonar desde el cristal. La joven voz de Valeria llamando «Papi», desde alguna lejana tarde de verano.
Pero el silencio en la casa era absoluto ahora, roto solo por el tic-tac del reloj y el asentamiento de la madera vieja. El cheque seguía sobre la mesa de centro, olvidado. El teléfono permaneció misericordiosamente silencioso, y yo me quedé allí, entre los fantasmas de días mejores, sosteniendo la prueba de lo que solíamos ser, preguntándome si alguna vez volvería a ver a mi hija sonreírme de esa manera. La foto de la familia feliz se me resbaló de los dedos, reemplazada por otro marco, este de 2 años después. Elena se veía tan delgada aquí, sus pómulos afilados bajo una piel translúcida, su sonrisa valiente pero cansada. La pulsera del hospital en su muñeca captaba la luz. Recordé el olor a antiséptico que se adhería a todo durante esos meses. Los pasillos interminables con su iluminación fluorescente. El sonido de las máquinas pitando al ritmo de mi miedo. La mano de Elena en la mía, fría y frágil, mientras el médico decía palabras que se sentían como piedras en mi boca. Etapa 3. Había dicho, ajustándose las gafas. Lo detectamos lo suficientemente pronto para el tratamiento, pero es agresivo. Elena apretó mis dedos con tanta fuerza que pensé que podría romperlos. Valeria estaba sentada a nuestro lado, con 28 años pero pareciendo una niña perdida, su rostro blanco por la conmoción. No había hablado durante toda la cita. Solo miraba las radiografías en el panel de luz como si deseara que cambiaran. Las sesiones de quimioterapia se mezclaron, llevando a Elena al hospital todos los martes y jueves, viendo cómo su cabello se caía a mechones, fingiendo no darme cuenta cuando vomitaba en el estacionamiento después. Llevaba pañuelos y sombreros, mantenía la barbilla en alto, bromeaba con las enfermeras, pero en casa, cuando pensaba que nadie la miraba, la sorprendía mirándose en los espejos con una expresión que nunca había visto antes. Valeria visitaba cada vez menos a medida que pasaban los meses. El trabajo está muy demandante, decía. El tráfico es terrible. Tengo una vida que vivir. Pero yo veía la verdadera razón en sus ojos cada vez que miraba a su madre. Terror, miedo puro y sin diluir de ver a la persona más importante de su mundo desaparecer pieza por pieza. Es tan joven para esto, me susurró Elena una noche mientras veíamos a Valeria huir después de una visita de 10 minutos. Debería haber tenido más tiempo con ella. Las últimas semanas fueron las peores. El equipo de cuidados paliativos abarrotaba nuestro dormitorio. Tanques de oxígeno, horarios de medicación. Una cama de hospital que parecía tragarse a Elena por completo. Valeria venía todos los días entonces, pero se quedaba principalmente en la cocina, lavando platos que ya estaban limpios, organizando armarios que no necesitaban ser organizados. ¿Por qué no pudiste salvarla? La voz de Valeria era apenas audible sobre el sonido de los dolientes, pasando junto al ataúd de Elena. No era una acusación, solo una voz rota, una pregunta de una hija que siempre había creído que su padre podía arreglar cualquier cosa. Traté de abrazarla en el funeral, pero ella se apartó de mi abrazo, rodeándose a sí misma con sus brazos. Llevaba el vestido negro de Elena, el de su última cena de madre e hija, y se parecía tanto a su madre que me dolía el pecho. Los días después del funeral se alargaron interminablemente. Encontraba a Valeria sentada en el sillón de Elena, sosteniendo las gafas de leer o la taza de café favorita de su madre. Pero se ponía rígida cada vez que yo entraba en la habitación, como si mi presencia fuera un recordatorio de todo lo que ambos habíamos perdido, de todo lo que yo no había podido proteger. Te necesitará más que nunca, me había dicho Elena durante uno de sus últimos momentos de lucidez. No dejes que te aleje, Arturo. Va a intentarlo, pero no la dejes. Pero la dejé. Cada vez que Valeria se echaba para atrás, cada vez que ponía excusas para no visitar, cada vez que miraba a través de mí en lugar de mirarme a mí, la dejaba ir. Me decía a mí mismo que necesitaba espacio para llorar, que presionar solo la alejaría más. Ahora, sosteniendo esta fotografía de la última Navidad de Elena con nosotros, podía ver la verdad que había estado evitando. Valeria no solo había perdido a su madre ese día, también había perdido la fe en mí. Había perdido la creencia de que yo podía proteger a las personas que amábamos, que era lo suficientemente fuerte para mantener unida a nuestra familia sin Elena como el centro. La fotografía tembló en mis manos. Los ojos de Elena me devolvieron la mirada.
todavía brillantes de esperanza a pesar de la enfermedad que devastaba su cuerpo. Había confiado en mí para cuidar de nuestra hija, y le había fallado a ella. Les había fallado a ambas. Dejé la fotografía de Elena en la repisa y caminé hacia la cocina, la memoria muscular guiándome a través del ritual familiar. Café, las viejas tazas de cerámica de Elena, las que tenían pequeñas muescas en los bordes que nunca nos habíamos molestado en reemplazar. La rutina se sentía vacía ahora, como representar una obra de teatro para un auditorio vacío. El vapor se elevaba de la cafetera recién hecha mientras servía, el rico aroma llenando el silencio. Pero en lugar de consuelo, el olor trajo otro recuerdo. La primera vez que Marco había visitado nuestra casa, Valeria había estado nerviosa ese día, enderezando cojines del sofá que no necesitaban ser enderezados, revisando el espejo del baño 3 veces. Yo había hecho mi famosa lasaña, la receta que Elena había perfeccionado durante 20 años de cenas dominicales. Así que aquí es donde creció Valeria. La voz de Marco había tenido un tono que no pude identificar al principio. Acogedor. La palabra quedó flotando en el aire como el humo de un cigarrillo. No pequeño, acogedor. No modesto, acogedor. Todo en mi vida reducido a una sílaba condescendiente. Había caminado por nuestra sala con la precisión cuidadosa de alguien que recorre un museo, sus ojos catalogando cada mueble gastado, cada foto familiar descolorida, cada signo visible de lo que Elena y yo habíamos construido juntos durante 3 décadas. Probablemente deberíamos comer fuera, había sugerido cuando lo invité a quedarse a cenar. Hay un sitio genial en el centro. Le encantaría, señor Grant. Valeria había estado de acuerdo de inmediato. Eso suena maravilloso, papá. Quizás deberíamos probar algo nuevo. Algo nuevo. Como si 30 años de cenas dominicales con lasaña fueran algo de lo que avergonzarse, algo que superar. Los vi irse desde la ventana de mi cocina, la mano de Marco en la espalda de Valeria, guiándola hacia su elegante coche de alta gama. A través del cristal, pude oírle decir algo sobre el barrio, sobre el valor de las propiedades, sobre zonas con más potencial. Las visitas que siguieron se hicieron más cortas y menos frecuentes. Cuando venían, Marco hacía observaciones casuales que se sentían como cortes de papel, pequeñas heridas precisas que no sangraban pero que nunca llegaban a sanar. Mi padre siempre dice que el valor de un hombre se mide por lo que provee, mencionó una noche, mirando alrededor de nuestra modesta sala. El éxito deja pistas, ¿sabe? Valeria había comenzado a mirar nuestra casa de manera diferente después de eso. La sorprendía notando cosas que nunca antes había visto. La mancha de agua en el techo, las zonas raídas de la alfombra, la forma en que el grifo de la cocina goteaba sin importar cuán fuerte cerrara la llave. ¿No quieres algo mejor que esto? Oí a Marco preguntarle una tarde, mientras estaban en nuestro camino de entrada. Mejor que esto, mejor que el hogar donde había aprendido a caminar, donde Elena le había leído cuentos antes de dormir, donde habíamos celebrado cada cumpleaños y día festivo durante 30 años. Quizás papá debería considerar mudarse a un lugar más pequeño, había dicho Valeria durante una de sus visitas. Este lugar se está volviendo demasiado grande para que lo mantenga solo. Había estado mirando a Marco cuando lo dijo, buscando su aprobación. La hija que solía defenderme de los matones del patio de recreo ahora sugería que abandonara el hogar que Elena y yo habíamos elegido juntos, el lugar donde cada habitación guardaba recuerdos de nuestra vida como familia. Debería haber luchado entonces. Debería haberle recordado a Valeria las mañanas de domingo cuando se metía en nuestra cama entre Elena y yo, del jardín donde su madre le había enseñado los nombres de las flores, de la cocina donde habíamos hecho panqueques con forma de mariposa cada mañana de cumpleaños. En lugar de eso, había sonreído cortésmente y les había ofrecido café en las tazas desconchadas de Elena. El café en mis manos se había enfriado mientras estaba perdido en estos recuerdos. Fuera de la ventana de la cocina, mi vecino estaba cortando el césped. El sonido un zumbido constante que parecía venir de otro mundo. Una tarde de sábado normal en un barrio suburbano normal, mientras mi vida se desmoronaba una conversación cortés a la vez. Marco había ganado sin haber declarado la guerra. Simplemente le había mostrado a Valeria una versión diferente del éxito. Una donde el amor se medía en signos de dólar y el valor se calculaba por metros cuadrados.
Y yo había estado demasiado afligido, demasiado educado, demasiado asustado de perder lo poco que me quedaba de mi hija para luchar por su respeto. 6 días se arrastraron desde ese brutal mensaje de texto, cada uno mezclándose con el siguiente como acuarelas bajo la lluvia. El domingo por la mañana hice mi primer intento de llamar a Valeria, pero su teléfono fue directamente al buzón de voz, esa grabación alegre y profesional que se sintió como otra bofetada. «Hola, mija. Soy papá. Solo quería». El pitido me interrumpió antes de que pudiera terminar. Miré mi teléfono, preguntándome si 30 segundos eran suficientes para decir todo lo que necesitaba decir, o si 30 años no serían suficientes. El lunes y el martes siguieron el mismo patrón. Una llamada cada día directamente al buzón de voz. Mensajes que se volvían cada vez más desesperados. «Valeria, por favor, devuélveme la llamada. Te quiero, cariño. Deberíamos hablar de esto». Para el miércoles, dejé de llamar por completo. En su lugar, me dediqué a limpiar rincones de la casa que había estado evitando desde que Elena murió. Armarios llenos de sus pertenencias que no podía soportar ordenar. Su perfume aún perduraba en los vestidos que nunca había tenido la fuerza para donar. Sus gafas de leer estaban en la mesita de noche junto a nuestra cama, esperando su regreso. El jueves trajo borradores de mensajes de texto que escribí y borré. Escribí y borré. Una carta que escribí a mano pero que no me atrevía a enviar. Mi letra se veía temblorosa, vieja. Nada que ver con la escritura segura con la que solía firmar autógrafos para los fans que recordaban el breve momento de éxito de mi banda. El viernes por la mañana me encontró en el jardín de Elena, arrancando malas hierbas de alrededor de sus rosales. Mis manos se movían automáticamente, la memoria muscular guiándome a través de sus cuidadosas instrucciones de veranos pasados. No demasiado cerca de las raíces. Arturo, dales espacio para respirar. La tierra se sentía bien bajo mis uñas. Un trabajo honesto que no requería más que atención y cuidado. El sol de la tarde era cálido sobre mis hombros cuando mi teléfono vibró en mi pierna. Otro vendedor telefónico, probablemente. O quizás la farmacia recordándome que recogiera mi medicación para la presión arterial. Casi lo ignoré, pero algo me hizo mirar. Quizás la esperanza, quizás la costumbre, quizás la parte desesperada de mí que todavía creía en los milagros. «Papá, ¿podemos vernos y hablar? Siento mucho todo». Leí el mensaje 3 veces antes de que las palabras se registraran. 4 veces antes de creerlas. Mis dedos temblaron mientras escribía de vuelta, borrando y reescribiendo hasta que la respuesta se sintió correcta. «Por supuesto, mija». «¿Cuándo y dónde?» Su respuesta llegó rápidamente. «En la cafetería de la esquina. Mañana a las 2 de la tarde. Allí estaré». Dejé el teléfono con cuidado, como si un movimiento brusco pudiera romper esta frágil posibilidad. Luego entré y me paré frente al espejo del baño, estudiando el rostro que me devolvía la mirada. Barba de varios días, líneas más profundas alrededor de mis ojos, la pérdida de peso que hacía que mis camisas colgaran sueltas alrededor de mis hombros. Notaría cuánto había envejecido en 6 días. Debería afeitarme, arreglarme, tratar de parecer el padre que ella recordaba en lugar del hombre destrozado en el que me había convertido. El mensaje de texto arrugado en el bolsillo de mi camisa sonó cuando lo toqué. Prueba de que esto no era otro sueño, otra fantasía nacida de demasiada soledad y arrepentimiento. Mañana a las 2 de la tarde. Volvería a ver a mi hija. Mañana, quizás, podríamos empezar a encontrar el camino de regreso el uno al otro. 15 minutos antes, como siempre, me senté en una mesa de la esquina en el bistró, mirando mi reloj por 4ª vez en 2 minutos. La cafetería bullía con la energía del sábado por la mañana. Jóvenes profesionales con sus portátiles, familias con carritos de bebé, el tipo de lugar donde una sola taza de café costaba más de lo que yo solía gastar en la compra de una semana. Alicé el cuello de mi camisa, la misma camisa azul marino de botones que había llevado al funeral de Elena, limpia, planchada, pero mostrando su edad en los puños. Cuando Valeria atravesó las puertas de cristal exactamente a las 2 en punto, sentí que se me oprimía el pecho de alivio. Se veía hermosa. Y cara, también.
Su bolso de diseñador probablemente costaba más que mi cheque mensual de la pensión, pero sus ojos contenían la incertidumbre de una niña que ha roto algo precioso y no está segura de si el perdón es posible. Papá, su voz se quebró ligeramente. Gracias por venir. Mija, me levanté demasiado rápido, casi tirando mi café. Por supuesto que he venido. Nos abrazamos torpemente sobre la pequeña mesa. Su perfume desconocido y sofisticado. Cuando nos sentamos, el silencio se extendió entre nosotros como un abismo que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Tu café se está enfriando, dijo, señalando mi taza intacta. Estaba nervioso, admití. No quería derramarlo cuando llegaras. Eso me valió una pequeña sonrisa, la primera genuina que le había visto en meses. Papá, siento mucho todo. La forma en que te traté, ese horrible mensaje de texto. Valeria, mija, lo único que importa es que estamos hablando ahora. No, déjame terminar. Se inclinó hacia adelante, sus manos apretadas fuertemente alrededor de su café con leche. Fui cruel, imperdonablemente cruel. Y las cosas que Marco dijo sobre tu casa, sobre tu situación, tenía razón, sin embargo. No puedo darte lo que mereces. Basta. Su voz era firme, reminiscente de Elena cuando se decidía por algo. Tú me diste todo lo que importaba. Amor, estabilidad, una infancia llena de recuerdos que atesoro. Marco lo sabe ahora. Se siente fatal por lo que dijo. Quiere disculparse contigo personalmente. Asentí, aunque algo se retorció en mi estómago. La gente como Marco no desarrollaba de repente remordimientos de conciencia, pero quizás estaba siendo injusto. Quizás el estrés de planificar una boda había hecho que todos dijeran cosas que no sentían. Todavía quiero darte los 20,000, dije, metiendo la mano en el bolsillo de mi chaqueta, donde el cheque esperaba, cuidadosamente doblado. Es todo lo que tengo, pero es tuyo. Papá, no. Valeria extendió la mano sobre la mesa, cubriendo la mía con la suya. Ricardo ya ha cubierto todo. El lugar, el catering, las flores, todo. No necesitamos tu dinero. No necesitamos tu dinero. Las palabras golpearon más fuerte de lo que ella pretendía. No apreciamos la oferta o eres muy generoso, sino no necesitamos. Como si mi contribución fuera irrelevante en lugar de insuficiente. Quiero que estés allí, continuó, ajena a la herida que acababa de abrir. Necesito a mi padre en mi boda. ¿Me llevarás al altar? Sentí un nudo en la garganta por la emoción. Nada me haría más orgulloso. La ceremonia es el próximo sábado, a las 3 en punto en el club de campo con vistas al mar. Va a ser precioso. 200 invitados. Traté de imaginarme de pie entre esa multitud, estrechando la mano de los amigos ricos de Ricardo, manteniendo conversaciones triviales sobre inversiones y casas de vacaciones y todas las cosas que llenaban sus vidas, pero que eran ajenas a la mía. Allí estaré, prometí. Hablamos durante otra hora. Una conversación cuidadosa que sorteaba los problemas más profundos. Valeria me contó detalles de la boda. Las flores importadas, el cuarteto en vivo, el menú de la cena que se leía como poesía. Escuché y asentí. Y traté de compartir su entusiasmo. Incluso, mientras cada detalle lujoso me recordaba lo lejos que estaba de ese mundo. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, me abrazó correctamente esta vez, sosteniéndome el tiempo suficiente para oler su caro champú y sentir lo delgada que se había puesto. Te quiero, papá, susurró contra mi hombro. Yo también te quiero, mija, más de lo que nunca sabrás. Fuera de la cafetería, su coche de alta gama brillaba bajo el sol de la tarde. La acompañé hasta el lado del conductor, observando los asientos de cuero, el interior impecable, el salpicadero que parecía una nave espacial en comparación con mi viejo coche. Nos vemos el próximo sábado, dijo, deslizándose detrás del volante. La vi alejarse, su coche desapareciendo en el tráfico como un pez elegante que regresa a su elemento natural. Luego me quedé solo en la acera, rodeado de los sonidos de la riqueza y el éxito, sintiéndome simultáneamente agradecido y completamente inadecuado. La reconciliación con la que había soñado durante una semana había sucedido. Mi hija me quería de nuevo, me quería en su boda.
Se había disculpado por su crueldad. Entonces, ¿por qué sentía que había perdido algo en lugar de haberlo recuperado? El viaje a casa desde el centro de la ciudad tomó 45 minutos a través del tráfico del sábado por la tarde, dándome demasiado tiempo para repasar cada palabra de nuestra conversación. La disculpa de Valeria había sido genuina, su amor real, pero debajo de todo sentí la sutil arquitectura de su nueva vida. Una vida donde mis $20,000 eran innecesarios, donde la generosidad de Ricardo hacía que mis sacrificios fueran insignificantes. Mi casa parecía más pequeña cuando entré en el camino de entrada, incluso destartalada, con la pintura desconchada alrededor de los marcos de las ventanas, el césped que necesitaba ser cortado, el tipo de vivienda modesta de clase media que gente como Marco probablemente pasaba de largo sin ver. Dentro, extendí la invitación de boda sobre la mesa de la cocina, estudiando la elegante caligrafía, el pesado cartón que probablemente costaba más por hoja de lo que yo gastaba en la compra de una semana, el club de campo con vistas al mar. Lo había buscado en internet. Membresía exclusiva, ubicación frente al mar. El tipo de lugar donde los aparcacoches ganaban más en propinas de lo que yo cobraba de pensión. A pesar de la negativa de Valeria, saqué mi chequera y comencé a escribir con cuidado. $20,000. Todo mi valor financiero reducido a números en un trozo de papel. Adjuntaría una nota. Algo simple sobre que el amor es más valioso que el dinero, sobre querer contribuir a su felicidad. 3 borradores de la nota fueron a mi papelera antes de que consiguiera la redacción correcta. Demasiado sentimental en la primera versión. Demasiado formal en la segunda. La tercera encontró el equilibrio perfecto. Para mi hermosa hija en el día de su boda. Con amor, papá. Mi mejor traje colgaba en el armario del dormitorio, protegido por una bolsa de plástico de la tintorería que crujía cuando la tocaba. Azul marino con finas rayas, comprado para el funeral de Elena y usado quizás 3 veces desde entonces. La tela era de lana de calidad, pero el estilo gritaba a principios de los 2000. Solapas anchas, corte ligeramente cuadrado. El tipo de traje que me identificaría inmediatamente como alguien que no podía permitirse seguir las tendencias de la moda. Lo sostuve frente al espejo del dormitorio, tratando de verme como la familia me vería. El traje estaba limpio, planchado, digno a su manera, pero junto al atuendo de diseñador de Marco, junto a lo que fuera que Ricardo llevaría, parecería exactamente lo que era, un hombre haciendo lo mejor que podía con recursos limitados. El sobre del regalo también requería una cuidadosa consideración. Demasiado informal y parecería que no me tomaba la ocasión en serio. Demasiado elaborado y podría parecer que estaba intentando impresionar demasiado. Me decidí por un papel de carta de color crema de la caja que Elena me había regalado años atrás, metiendo el cheque y la nota dentro con el cuidado preciso de alguien que entendía que la presentación importaba cuando tenías poco más que ofrecer. La noche se deslizó por mi casa como niebla entrando desde el océano. Hice una cena sencilla, sopa y galletas, y me senté en la mesa de mi cocina mirando el jardín de Elena. Ella habría sabido qué ponerse para una boda en un club de campo con vistas al mar. Me habría ayudado a navegar las complejidades sociales de la riqueza y el estatus. Sin ella, me sentía como un actor que había olvidado sus líneas. El despertador junto a mi cama marcaba las 9:47 cuando finalmente apagué las luces. Una semana para la boda. Una semana para prepararme mentalmente para un mundo al que mi hija pertenecía, pero en el que yo siempre sería un extraño. Permanecí despierto durante mucho tiempo, escuchando los sonidos familiares de mi vieja casa asentándose a mi alrededor. En algún lugar de la costa, 200 personas se reunirían el próximo sábado para celebrar el nuevo comienzo de Valeria. Yo estaría entre ellos, con mi traje anticuado y mi modesto regalo, orgulloso de mi hija, pero agudamente consciente de todo lo que no podía ofrecerle. La invitación de boda estaba en mi mesita de noche, elegante en crema y oro contra la madera gastada. Mañana plancharía mi camisa. Lustraría mi único par de zapatos de vestir. Practicaría conversaciones triviales para diálogos a los que nunca pertenecería realmente, pero esta noche simplemente sostuve el sobre que contenía mi regalo de $20,000. Y me pregunté si el amor podría ser suficiente cuando el mundo medía el valor en una moneda que nunca poseería. Mi coche,
Parecía un escarabajo de color óxido entre los relucientes vehículos de lujo en el aparcamiento del club de campo. Mercedes, BMW, Porsche, coches que costaban más de lo que yo había ganado en mis mejores años con la banda. El joven aparcacoches que tomó mis llaves logró mantener una expresión neutral, pero capté el ligero arqueo de sus cejas cuando miró el parachoques abollado de mi coche. «Bienvenido al club, señor», dijo cortésmente, entregándome un ticket numerado. La entrada de la casa club era todo mármol y cristal, con ventanales del suelo al techo que mostraban una vista imposible del Océano Pacífico. Los invitados fluían por el espacio con trajes de gala de diseñador. Sus conversaciones una sinfonía de confianza y riqueza casual. Apreté el sobre que contenía mi regalo. De repente consciente de cómo mi traje azul marino destacaba. No para bien. Entre la multitud impecablemente vestida. «Disculpe, ¿viene usted por la fiesta de los Grant o la de los Thompson?» Una joven con una carpeta y un auricular se me acercó con eficiencia profesional. «Grant. Soy Arturo Grant, el padre de Valeria». Su expresión cambió ligeramente. Un destello de reconocimiento seguido de algo que podría haber sido lástima. «Por supuesto. Por aquí, señor Grant. Está usted en la mesa 12. La mesa 12 estaba cerca de la parte trasera del área de recepción, cerca de las puertas de la cocina. No era exactamente el lugar de honor para el padre de la novia, pero, por otro lado, Ricardo estaba pagando por esta elaborada producción. Yo era más un invitado que un familiar aquí. «¿Y a qué se dedica usted?» El hombre sentado a mi lado extendió una mano bien cuidada. Solo su reloj probablemente costaba más que mis ingresos anuales. «Estoy jubilado», dije, lo cual era técnicamente cierto. «Oh, maravilloso. ¿De qué se jubiló?» La conversación murió cuando mencioné mi modesta pensión del gobierno. Se giró para hablar de inversiones inmobiliarias con la mujer a su otro lado, dejándome observar el magnífico caos a mi alrededor. Camareros con uniformes negros se deslizaban entre las mesas llevando copas de champán y elaborados canapés. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente cerca de los ventanales con vistas al mar. Arreglos florales que probablemente costaron miles de dólares creaban esculturas fragantes por todo el espacio. Calculé los costos automáticamente, un hábito desarrollado durante la enfermedad de Elena, cuando cada dólar importaba. Solo las flores representaban meses de mis ingresos. El champán que se servía tan libremente costaba más por botella de lo que yo gastaba en la compra de una semana. «Papi». Valeria apareció junto a mi mesa, radiante con su vaporoso vestido blanco. Por un momento, volvió a ser solo mi niñita, la niña que solía bailar sobre mis pies en nuestra sala mientras Elena tocaba el piano. «Estás preciosa, mija», logré decir levantándome para abrazarla con cuidado, consciente de su elaborado vestido y maquillaje profesional. «Estoy tan contenta de que estés aquí», susurró, pero sus ojos ya estaban escaneando la multitud, siguiendo las docenas de detalles que requerían su atención como la novia. «¿Dónde pongo esto?» Levanté mi sobre de regalo, de repente consciente de su simplicidad entre la imponente exhibición de regalos elaboradamente envueltos cerca de la entrada. «Déjalo con los demás», dijo distraídamente, moviéndose ya hacia el siguiente grupo de invitados que requerían su atención. Caminé hacia la mesa de regalos, mi sobrecolor crema pareciendo el dibujo de un niño junto a los envoltorios profesionales y las elegantes cintas que lo rodeaban. $20,000. Todo mi valor financiero, reducido a la ofrenda más modesta en un mar de generosidad extravagante. «Damas y caballeros, por favor, tomen asiento para la ceremonia». La multitud comenzó a moverse hacia el pabellón al aire libre donde las sillas estaban dispuestas en filas perfectas frente al océano. Encontré mi asiento asignado en la tercera fila desde atrás, lejos de la sección familiar donde los parientes de Marco se sentaban con telas caras y posturas seguras. La brisa del océano traía el olor a sal y jazmín mientras los invitados se acomodaban en sus lugares. En algún lugar de esta producción perfectamente coreografiada, mi hija se casaría en un mundo donde mi amor importaba, pero mi presencia era meramente tolerada. El cuarteto de cuerda pasó a la música nupcial, y yo agarré el programa en mis manos, observando cómo el mundo de Ricardo Thompson se preparaba para recibir a mi hija permanentemente en su seno. El cristal tintineaba contra el cristal mientras la recepción comenzaba en serio.
Me encontré sentado en la mesa 12 con parientes lejanos que apenas reconocía, primos segundos y amigos de la familia que ofrecían sonrisas educadas antes de pasar a conversaciones más interesantes sobre casas de vacaciones en la Toscana y carteras de inversión. La cena fue espectacular. Cada plato más elaborado que cualquier cosa que hubiera comido en años. Sopa de langosta, solomillo con salsa de trufa, vinos que probablemente costaban más por botella de lo que yo gastaba en comida en un mes. Comí con cuidado, consciente de cada movimiento, de cada sonido que hacía mi tenedor contra la costosa porcelana. Las risas se extendían por la sala mientras se compartían historias y se preparaban brindis. Desde la mesa principal, podía ver a Valeria radiante de felicidad, con Marco a su lado, luciendo en todo momento como el novio exitoso. Ricardo acaparaba la atención en el centro, deleitando a los invitados con historias animadas que provocaban risas de apreciación, cuando Marco se puso de pie, golpeando su copa de cristal con un cuchillo de plata. La sala se quedó en silencio con expectación. Se le veía seguro, cómodo, nacido para este momento de ser el centro de atención en una sala llena de gente importante. Gracias a todos por estar aquí para celebrar este día especial, comenzó, su voz resonando fácilmente por todo el espacio. Valeria y yo estamos muy agradecidos de tener familiares y amigos que han apoyado nuestro viaje juntos. Murmullos de aprobación se deslizaron por las mesas. Me moví incómodo, sintiendo algo en el tono de Marco que me hizo encoger el estómago. La familia lo es todo, continuó Marco, sus ojos barriendo la sala. Y hablando de familia, quiero reconocer a alguien muy especial aquí esta noche. El padre de Valeria, Arturo Grant. Todas las cabezas en la sala se giraron hacia mí. Sentí que el calor me subía por el cuello mientras 200 pares de ojos se centraban en mi mesa, en mi traje anticuado, en el sobre que contenía mi regalo inadecuado. Arturo representa algo que ya no vemos mucho. Un hombre que ha aprendido a vivir dentro de sus posibilidades. La sonrisa de Marco era brillante, aparentemente inocente, pero sus palabras cortaban como instrumentos quirúrgicos. Mientras el resto de nosotros perseguimos el éxito y las cosas materiales, Arturo ha encontrado la satisfacción en la simplicidad. Su modesta casita, su cuidadoso presupuesto, su, ¿cómo lo llamaríamos?, enfoque rústico de la vida. La risa comenzó a ondular por la sala, educada al principio, luego haciéndose más audaz a medida que los invitados se daban cuenta de que esto debía ser divertido. De hecho, continuó Marco, animándose con su tema. Cuando Arturo se ofreció generosamente a contribuir a nuestra boda, sacó su chequera con el orgullo de un hombre que ofrece sus últimos $20, lo que, seamos sinceros, probablemente era. La risa se hizo más fuerte ahora. Me quedé helado, mi cara ardiendo de humillación, mientras Marco me pintaba como una figura de burla amable, el pariente pobre que todos toleran pero que nadie toma en serio. Así que levantemos nuestras copas por Arturo Grant, concluyó Marco, alzando su copa de champán, un recordatorio de que la felicidad no requiere una cuenta bancaria, que el amor trasciende el éxito material y que, a veces, el mayor regalo es simplemente conocer tu lugar en el mundo. El aplauso fue atronador. Los invitados levantaron sus copas hacia mí, sus rostros brillantes de diversión condescendiente. Yo era el entretenimiento de la boda, el pintoresco pariente pobre cuyas dificultades hacían que todos los demás se sintieran generosos e iluminados. Pero entonces, algo cambió. Al otro lado de la sala, el rostro de Ricardo Thompson se había puesto pálido. Me miraba con una expresión que no pude identificar. Reconocimiento mezclado con incredulidad. Su boca se abrió ligeramente, la copa de champán olvidada en su mano. «Esperen», dijo en voz alta, su voz cortando la risa agonizante. «Esperen un minuto». La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez con confusión en lugar de diversión. Ricardo se levantó lentamente, sus ojos nunca apartándose de mi rostro. ¿No es usted Arturo Grant de Tormenta Eléctrica? El silencio se desplomó sobre el salón de banquetes como una ola. Todos los tenedores se detuvieron a medio camino de las bocas. Todas las conversaciones murieron a media frase. Ricardo Thompson se quedó helado en la mesa principal, señalándome con un dedo tembloroso, su rostro transformado por el reconocimiento.
Tormenta eléctrica, repitió. Esta vez más fuerte. La banda. Autopista de medianoche. Sueños rotos. Sonido del trueno. Ese era usted, ¿verdad? Otros invitados comenzaron a girarse en sus asientos, estudiando mi rostro con nueva intensidad. Oí susurros. Tormenta eléctrica. Esa banda de rock de los 90. Tuvieron como 3 éxitos número 1. Marco todavía sostenía el micrófono, pero su sonrisa confiada se había congelado en algo parecido al pánico. Miraba entre su padre y yo como si estuviéramos hablando un idioma extranjero. Sí, dije en voz baja, mi voz de alguna manera resonando en la sala silenciosa. Yo era el cantante de Tormenta Eléctrica. La admisión golpeó a la multitud como un terremoto. Las sillas rozaron el mármol mientras la gente se inclinaba hacia adelante, viéndome de repente no como el pariente pobre, sino como alguien cuya música había sido la banda sonora de su juventud. Lo sabía, prácticamente gritó Ricardo, abandonando su mesa para cruzar la sala hacia mí. Los vi en el estadio de la ciudad en el 96, primera fila. Le firmaste la camiseta a mi novia. Otras voces se unieron ahora, la emoción creciendo como una tormenta. Tenía todos sus álbumes. ¿No llenaron ustedes el estadio más grande de la capital? ¿Qué pasó con Tormenta Eléctrica? Me levanté lentamente, mis piernas temblorosas. La sala giró ligeramente mientras décadas de recuerdos enterrados volvían a estrellarse. Las multitudes gritando, los recintos con entradas agotadas, los contratos discográficos y las portadas de revistas, y el dinero que fluía como agua. ¿Qué pasó con la banda?, preguntó Ricardo sin aliento, ahora de pie directamente frente a mí. Lo dejé, dije simplemente. Cuando nació Valeria, me alejé de todo. La música, las giras, las grabaciones, todo. ¿Pero por qué?, gritó alguien desde el otro lado de la sala. Eran enormes. Miré a Valeria, sentada en la mesa principal con lágrimas corriendo por su rostro, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había sacrificado, porque ser padre importaba más que ser famoso, porque quería estar allí para cada obra escolar, cada rodilla raspada, cada cuento antes de dormir, porque algunas cosas son más importantes que el éxito. Y la enfermedad de su esposa, dijo Ricardo en voz baja, su entusiasmo de fan dando paso a la comprensión humana. Leí sobre eso en una famosa revista de música años después. Lo gastó todo en su tratamiento, ¿verdad? La sala contuvo la respiración. Cada céntimo, confirmé, la casa, los coches, las inversiones, todo se fue para mantener a Elena viva el mayor tiempo posible. Y tomaría la misma decisión mañana. El aplauso comenzó lentamente, empezando por Ricardo y extendiéndose por la sala como un reguero de pólvora. Pero no era el aplauso condescendiente del brindis de Marco. Era admiración genuina, respeto por un hombre que había elegido el amor sobre el legado, la familia sobre la fama. Marco todavía estaba de pie con el micrófono en la mano, su rostro blanco por la conmoción. El hombre al que se había pasado meses menospreciando. El suegro que había descartado como un fracasado. Era una estrella de rock que había renunciado voluntariamente a todo por la familia, a la que Marco se estaba uniendo ahora. Damas y caballeros, anunció Ricardo. Su voz cargada de emoción, estamos en presencia de la verdadera grandeza. No del tipo que viene del dinero o el estatus, sino del tipo que viene del sacrificio y el amor. El aplauso se hizo más fuerte. Los invitados se levantaron de sus asientos. Alguien gritó, «Tormenta eléctrica». Otros comenzaron a corearlo. Me quedé allí, con mi traje anticuado, abrumado por el repentino giro de los acontecimientos, recibiendo finalmente el reconocimiento que nunca había buscado, pero que de alguna manera necesitaba desesperadamente. Desde el otro lado de la sala, los ojos de Valeria se encontraron con los míos a través de sus lágrimas, y en ellos vi comprensión, remordimiento y algo que parecía asombro. Mi hija finalmente me estaba viendo no como el hombre inadecuado del que se había avergonzado, sino como el padre que la había amado lo suficiente como para sacrificarlo todo. A través de la ovación de pie, vi a Valeria levantarse de la mesa principal, su vestido de novia fluyendo detrás de ella como espuma de mar mientras se movía hacia mí. Las lágrimas corrían por su maquillaje, pero se veía más hermosa de lo que había estado en todo el día. Cruda, real,
finalmente viéndome con claridad después de años de mirar a través de mí. Papá, susurró cuando llegó a mí, su voz quebrándose en la única sílaba. Abrí mis brazos y ella cayó en ellos, sollozando contra mi hombro, como lo hacía de niña después de las pesadillas. Su caro perfume se mezclaba con la sal de las lágrimas, su vestido de diseñador se arrugaba contra mi viejo traje, pero nada de eso importaba ahora. Perdóname, dijo ahogada entre sollozos. Nunca supe lo que sacrificaste por mí. Nunca lo entendí. Mija, no hay nada que perdonar, murmuré, acariciando su cabello como solía hacerlo Elena. Recibí el mayor regalo, verte crecer. Cada canción que no escribí, cada escenario en el que no actué, todo valió la pena por ti. A nuestro alrededor, el aplauso continuaba, pero se sentía distante ahora. Ruido de fondo para este momento que había estado esperando experimentar durante 3 años. Mi hija en mis brazos de nuevo, viéndome de verdad, entendiendo de verdad lo que nuestra familia había significado. Marco apareció a nuestro lado, el micrófono todavía en su mano, su rostro pálido de vergüenza. Señor Grant, dijo, su voz apenas audible por encima de la continua ovación. Señor, no tenía ni idea. Estoy profundamente avergonzado de todo lo que he dicho, de todo lo que he asumido. Lo miré por encima de la cabeza de Valeria, a este joven que se había pasado meses menospreciándome, y vi un horror genuino en sus ojos, no vergüenza por haber sido descubierto, sino un verdadero reconocimiento del dolor que había causado. Usted no lo sabía, dije simplemente. Eso no es excusa. Levantó el micrófono con manos temblorosas. Damas y caballeros, ¿puedo tener su atención una vez más? La multitud se calmó, sintiendo el cambio en el tono emocional. Le debo una profunda disculpa a alguien, continuó Marco, su voz más fuerte ahora. Arturo Grant no es solo una leyenda del rock que eligió la familia sobre la fama. Es el tipo de hombre en el que espero convertirme. Alguien que entiende que el amor y el sacrificio importan más que el dinero o el estatus. Señor, es un honor para mí llamarlo familia. Dio un paso adelante y extendió la mano. Se la estreché firmemente, viendo algo diferente en sus ojos ahora. No la evaluación calculadora de mi valía, sino un respeto genuino por decisiones que apenas comenzaba a comprender. Por Arturo Grant, gritó Ricardo desde el otro lado de la sala, levantando su copa de champán. Un verdadero héroe. Por Arturo, respondió la multitud, y de repente me vi rodeado de gente que quería estrechar mi mano, contarme sobre conciertos a los que habían asistido, álbumes que habían tenido, cómo mi música había sido la banda sonora de su juventud. Pero la voz más importante fue la de Valeria, susurrando contra mi hombro mientras nos abrazábamos en el centro de la tormenta. Estoy tan orgullosa de ser tu hija, dijo. Siento mucho haber tardado tanto en recordar lo que eso significa realmente. La fiesta se arremolinaba a nuestro alrededor, risas y música, y el tintineo de copas caras. Pero por primera vez en años, sentí que estaba exactamente donde debía estar. No por el aplauso o el reconocimiento, sino porque los brazos de mi hija me rodeaban. Y ella finalmente entendía la profundidad del amor que había moldeado cada elección que había hecho en mi vida. Cuando finalmente nos separamos, Ricardo insistió en que me uniera a la familia en la mesa principal, moviendo sillas para hacer sitio junto a Valeria. Mientras me acomodaba en mi nuevo lugar de honor, miré al otro lado de la sala, a la mesa de regalos donde mi modesto sobre descansaba entre los elaborados paquetes. $20,000. Seguía siendo todo lo que tenía. Seguía sin ser mucho en comparación con la riqueza que me rodeaba. Pero, por primera vez, sentí que era suficiente. Si te ha gustado esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.